El campo de fútbol de Loinaz, en la localidad guipuzcoana de Beasain, acogió los días 19 y 20 de marzo de 2016 la 20ª edición del Campeonato de España de Veteranos al Aire Libre. El campeonato, organizado de manera brillante por el club local, Club de Tiro con Arco y Garcha, estaba enmarcado dentro de los actos de celebración por su 25º aniversario. Esta 20ª edición registró un total de 69 participantes, 28 arqueros en la categoría de arco recurvo masculino, 9 en recurvo femenino, 27 en arco compuesto masculino y 5 arqueras inscritas en la categoría de arco compuesto femenino. En el Campeonato de España de Veteranos participan arqueros con una edad igual o superior a 50 años y se desarrolla con una serie fita a 4 distancias, en cada una de las cuales los arqueros disponen de 6 entradas de 6 flechas cada uno. En categoría masculina, las distancias a las que disparan los arqueros son de 70, 60, 50 y 30 metros, mientras que en categoría femenina son de 60, 50, 40 y 30 metros. En la tarde del sábado, los participantes disparaban a las dos distancias más largas, 70 y 60 en categoría masculina y 60 y 50 para la femenina. Pese a que el mal tiempo parecía iba a dar una pequeña tregua a los participantes, fue dar comienzo a la competición y comenzar a llover, con mayor intensidad si cabe a partir de la segunda distancia, lo que sin duda incrementó la dificultad de la prueba, y es que muchos arqueros, pese a estar bien preparados, acabaron completamente mojados y con mucho frío. Pese a ello, y como nos comentaba Nini, leyenda del tiro con arco nacional, en la entrañable entrevista que tuvimos ocasión de hacer en la tarde del sábado, nuestros veteranos demostraron tener las ganas e ilusión de un niño durante la competición, lo que contribuyó de manera decisiva y buen ambiente que reinaba en el campo de tiro gracias a la animación que brindó en todo momento el comité organizador local. Tras la conclusión de la jornada del sábado, la modalidad de arco recurvo nos dejaba, en categoría masculina, al vasco Manuel Álvarez en primera posición con 612 puntos, habiendo sido segundo en la distancia de 70 metros con 300 puntos y primero en la distancia de 60 con 312. En segunda posición aparecía el asturiano Maximino Sampedro, que acumulaba 605 puntos tras haber sido cuarto en 70 metros con 295 puntos y segundo en la distancia de 60 metros con 310 puntos. En tercera posición, el también vasco Luis García Fernández acumulaba 591 puntos tras haber sido primero en la distancia de 70 metros con 305 y haber bajado a la 10ª posición con 286 puntos en la distancia de 60 metros. En categoría femenina, las tres primeras clasificadas repetían orden tras las dos primeras distancias. La vasca Nieves Palacios concluía la jornada del sábado en primer lugar con 584 puntos, habiendo liderado las distancias de 60 y 50 metros con 287 y 297 puntos respectivamente. En segunda posición, la asturiana Maite López acumulaba 552 puntos, mientras que la vasca Miren Corobarea era tercera con 532 puntos. En lo que arco compuesto se refiere, la jornada del sábado concluía con José Ignacio Catalán en primera posición. Tras haber sido primero en la distancia de 70 metros con 346 puntos y tercero en 60 metros con 343, el aragonés sumaba un total de 689 puntos. En segunda posición, el castellano-leonés Carlos Paniagua sumaba un total de 682 puntos, tras ser tercero en 70 metros con 337 puntos y primero en la distancia de 60 metros con 345. En tercera posición, el vasco Vicente Riesco sumaba 681 puntos tras haber sido segundo en las dos distancias, sumando 338 puntos en 70 metros y 343 en 60 metros. En arco compuesto femenino ocurría lo mismo que con sus compañeras de arco recurvo, y es que se repetían las mismas posiciones tras las dos primeras distancias. La navarra Carmen Rubio Larrión concluye la primera jornada en primera posición, sumando 683 puntos tras haber sido líder en las dos distancias, sumando 340 puntos en 60 metros y 343 en 50. En segunda posición, la madrileña María Teresa Ronco sumaba 337 y 342 puntos en las distancias de 60 y 50 metros respectivamente para un total de 679 puntos, mientras que la castellano-leonesa Sonsoles Bouzas se situaba en tercera posición con un total acumulado de 664 puntos. El domingo amanecía con cielos parcialmente cubiertos, pero afortunadamente sin la lluvia que tanto había molestado a los arqueros en la jornada anterior, aunque el viento sí comenzaba a hacer acto de presencia en el campo de tiro. Tras las entradas correspondientes a la distancia de 50 metros en categoría masculina, los primeros clasificados en arco recurvo eran el vasco Manuel Álvarez con 900 puntos, el asturiano Maximino Sampedro en segunda posición con 899, mientras que el navarro Ángel María Solá ascendía a la tercera posición con 888 puntos tras haber sido segundo en la distancia de 50 metros con 302 puntos. Un punto por detrás, y en cuarta posición, tras haber sido primero en la ronda de 500 metros con 307 puntos, el catalán José Gómez Gutiérrez.
En arco compuesto, el hasta ese momento líder, el aragonés José Ignacio Catalán, caía a la cuarta posición tras una baja puntuación en la distancia de 50 metros. El castellano-leonés Carlos Paniagua era primero en la distancia de 50 metros con 342 puntos, lo que le ponía en primera posición de la clasificación general con un acumulado de 1024 puntos. En segunda posición, el vasco Vicente Riesco Serrano con 1021, mientras que el aragonés Carlos Urmeneta ascendía a la tercera posición de la general con 1009 puntos. En categoría femenina, las 36 flechas a la distancia de 40 metros dejaban las mismas posiciones en la clasificación general. En la categoría de arco recurvo, la vasca Nieves Palacios lideraba con 885 puntos, mientras que la asturiana Maite López la seguía con 854 y la vasca Miren Corobarea era tercera con 793 puntos. En arco compuesto, la navarra Carmen Rubio seguía siendo primera con 1022 puntos, pero la madrileña María Teresa Roncovilla, que había firmado una gran tirada a 40 metros siendo primera con 343 puntos, la empataba con la misma puntuación. En tercera posición, la castellano-leonesa Sonsoles Bouzas sumaba 1002 puntos. La última distancia, y ya con algunos rayos de sol luciendo en el campo de tiro, era de 30 metros para todos los participantes. En la categoría de arco recurvo masculino, destacar la gran tirada a 30 metros del arquero local Luis García Fernández, quien era segundo con 332 puntos, aupándose así a la tercera posición final con un total de 1218 puntos. El también vasco Manuel Álvarez concluía en primera posición y se convertía en campeón de España de veteranos en arco recurvo con un total de 1240 puntos, mientras que la medalla de plata recaía en el asturiano Maximino Sampedro, que acumulaba 1231 puntos. En arco recurvo femenino, de nuevo las tres mismas primeras clasificadas. La vasca Nieves Palacios se convertía en campeona de España con 1191 puntos, medalla de plata para la asturiana Maite López González con 1160 y medalla de bronce para la también vasca Miren Corobarea con 1084 puntos. En arco compuesto masculino, el castellano-leonés Carlos Paniagua defendió su primera posición, convirtiéndose así en campeón de España de veteranos de arco compuesto con un total de 1378 puntos. No se lo puso nada fácil el arquero del Club Igartza, Vicente Riesco Serrano, quien, jaleado por sus familiares y compañeros, terminaba en primera posición a la distancia de 30 metros con 356 puntos, lo que le dejaba a tan solo un punto de diferencia del medallista de oro, teniendo que conformarse con la segunda posición final. En tercera posición, y consiguiendo así la medalla de bronce, el aragonés Carlos Urmeneta sumaba un total de 1361 puntos. Por último, en la categoría de arco compuesto femenino, la medalla de oro también se decidía por tan solo un punto de diferencia. La madrileña María Teresa Roncovilla sumaba 345 puntos en la distancia de 30 metros, un punto más que la navarra Carmen Rubio, que tenía que conformarse con la medalla de plata. Detrás de ellas, la castellano-leonesa Sonsoles Bouzas terminaba en tercera posición con un total acumulado de 1345 puntos. La madrileña subía así a lo más alto del podio tras haberle recortado en la jornada del domingo los 4 puntos de ventaja con los que concluyó Carmen Rubio en la jornada del sábado. Fue precisamente la navarra Carmen Rubio quien después de la entrega de trofeos nos contó en primera persona cómo habían vivido las emocionantes entradas finales. Enseguida comenzó la ceremonia de premiación y clausura de este 20º Campeonato de España de Veteranos, a la que asistieron la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Beasaín, doña Elena Ruiz, uno de los socios fundadores del Club Igartza, Michel Iglesias, su actual presidente, Miguel Rial Salgado, así como los presidentes de las federaciones territoriales de Castilla y León y de Madrid, don José Manuel Rioja y doña Rosa Blanca de Salvador, así como el presidente de la Federación Española de Tiro con Arco, don Vicente Martínez Orga. Tras agradecer a los voluntarios y a los jueces designados para esta competición, Gillian Forter, Pedro Suescún, Miquel Genón y Prudencio Collado, su decisiva aportación en el desarrollo de la misma, se procedió a la entrega de trofeos y medallas a los 3 primeros clasificados en cada una de las categorías. Asimismo, se le hizo entrega a cada uno de los 4 vencedores de una botella de cava local. Por último, a otro de los socios fundadores del Club Igartza, que además había participado en el campeonato, se le hizo entrega de una placa conmemorativa. Cabe destacar que además de la organización de este campeonato, como nos contaba el presidente del club, don Miguel Rial Salgado, en la entrevista que nos concedió en la mañana del domingo, el 25º aniversario del Club Igartza traerá consigo la organización de varios actos conmemorativos durante todo el año, como una jornada de puertas abiertas en verano para dar a conocer su actividad, festejos con los actuales y antiguos miembros del club y algunas competiciones locales en sala a finales de año. Así que desde aquí os animamos a participar en dichas actividades y no podemos sino sumarnos a las felicitaciones por tan especial onomástica, deseándoles muchos más años de éxitos en la importante labor que desempeñan para el tiro con arco.